Listo. Ahora sí, vámonos. The stakes are higher than they've ever been. Peligro es mayor que nunca. ¡Ojo! Revisemos. ¿Estamos hechos para defender al viajero? ¿Estamos hechos para defender a la humanidad? El testigo va a poner todo esto a prueba. How would we react if we were facing extinction? And how are we going to stand together to overcome this? Acá, luz. We were created for this moment, to deal with this conflict, to solve for this enemy. What the hell happens when Pasa cuando el enemigo llega al fin y confronta al viajero. La luz cae. LIGHTFALL. Es el principio de nuestro final. The traveler is threatened. El viajero está en peligro, el testigo está aquí, la fuerza de Kalos están aquí, la flota de las pirámides pues también. Algo muy gordo está pasando. LIGHTFALL should feel like you have stepped into the middle. Debería hacerte sentir como si estuvieras metido en mitad de una guerra activa. One of the values that we really wanted to push was making sure that you felt like the tip of the spear. Toma, toma. You were the one who was initiating the action. You were the one who was taking control. You were the one who was attacking things. What this tone gave us the chance to do was to really surface the friendship, the camaraderie, the connections that we have to each other. Kaido, we'll need your troops. Ojo ahí, Kaitel. If the end of the universe is coming, what do we have left other than each other? Keep the enemy away from Tenemos Marasov, Helsi, ahora Osiris. Y el pelón. There's a pretty big, serious threat that is happening to the solar system, so we really wanted to bring that gravity and that weight into the story. In a major way, what we're doing right now is we're both setting up the Estamos preparando el final de la saga de Luz y Oscuridad, que el final llega el año que viene, 2024, de la saga Luz y Oscuridad. ¿Qué pasará? Pues no se sabe. Por ahora. What will happen when it finds it? And in LIGHTFALL, it does find it. Jo, el testigo encuentra al viajero en LIGHTFALL. ¿Y qué pasará? Antagonists that we've had in Destiny in the past. Now, a lot of our Destiny antagonists are like kind of over the top and theatrical in their own way. And then we have the witness who's just el testigo es como muy it's all about control único. With the witness. The witness is here to finish what the collapse started. Está aquí para terminar lo que comenzó el colapso. Mira a Kalus, mira. In it for himself. He's now signed on as one of the witness's disciples. We're seeing Callus go through a transformation and emerge as something new. Se ha transformado, mira, tiene un tobillo de oro. Y muchas joyas, tú, que loco. The witness has arrived. We got Callus. Everything's under attack. How do we deal with this? And then you find this thread. Esta especie de hilo, moviendo los hilos. Another darkness power in Destiny. Are we gonna do what everyone thinks we're gonna do? Are we gonna make like poison? No. We're gonna do something that you'd only find in Destiny. We're gonna go talk about this thing called Strand. Un nuevo poder de oscuridad que es único en Destiny y que no existe. No es electricidad, no es. How do you actually make that like an ability? How do you make that like a power? It's something that doesn't actually exist. Ahí está, no existe. No es electricidad, ni hielo, ni cosas de esas, sino algo nuevo que no existe. Atadura. I think that was when everything kind of started to come together. Strand is unlike any of the powers that we've gotten before. We didn't get it from the Traveler, we didn't get No viene del viajero, no viene de las pirámides. Es un poder que reside dentro de nosotros mismos como guardianes. ¿Qué? Camarada, muchas gracias por ese pedazo de niveles 1, 5 pedazos más de grande ahí. Cuando lo dominas, puedes hacer muchas cosas guapas. Vamos a hacer muchos combos chulos, ¿eh? Yo creo que habrá mucha gente al principio mostrando combos por ahí de engancharte a algo y tal y cual. Y como digo, los speedrunners van a disfrutar mucho, ¿no? Ahora con esto. El látigo, bueno, son los cazadores que somos los locos. Dos hojas de espada gigantes a tus manos. Ataque cuerpo a cuerpo, cada vez va más rápido. Pum, pum. Y luego el ataque pesado, que ya lo vimos. Pumba. Mira cómo corre. Los hechiceros de gestión del pez. De que maneje.
the Warlock, Broodweaver. Super is Needlestorm. You create 3 sources of power, and then those then get launched out. 3 puntos de poder y los lanzas. La animación no me termina de convencer, ¿eh? Esa animación de la Super no me. Lo bueno es ahora. ¡Pum! Que salen las arañas ahí. Eso sí está chulo, pero la animación no me. ¡Mira! All the classes will have access to a grappling hook. Al gancho. That takes up your grenade slot. Que nos quita la granada. Bueno, está puesto en la granada. The world equivalent to a grenade. And so designers came up with this Mira, idea of a grapple los combos todo locos que vamos a hacer, tú. The grapple melee is incredibly powerful. I grapple onto an Te enganchas a un enemigo y lo stuneas. Bueno, desestabiliza durante un par de segundos. Blow them all up and start shooting, and then the unravel projectiles are flying all over the place. De locos, All that stuff coming together was magic for me. Oh my God, that's Destiny. Bienvenidos a Neomuna. Toma. Neomuna has existed for hundreds of years. It branched off from Earth during our collapse and shut off any communication. So they've been secretly existing on Neptune for a very long time and keeping themselves safe. Hay espectros por ahí. It was amazing to see how the concept artist made all of this beautiful art feel really fresh and new, but also a part of the Destiny universe. When we think about how to design Neomuna, like what's the architecture like? We're thinking of a lot of aerodynamic things, fins and sailboats. That informs sort of the Es parecida esa nave, esa última parecida a la que teníamos en Titán, ¿no? Un poquillo parecida. High winds, strong pressure. We have that beach area where parte de playa. sand is made out of diamonds. Arena está hecho de diamantes. Ojo. Iba a ser un chiste típico, pero me lo callo. Yeah, there's some mysteries in there. Hay playa, ojo. De The diamante. cool thing about Neomuna is that it's like this big neon-soaked city, but it has quite a spectrum of different environments. Que está hecho de neones, pero como hay muchos diferentes tipos, pues claro. Mira, las recreativas. Locos. Recreativa típico de 80. Mira, mira, bailando. Ole, ole. ¿Podemos jugar? El estanque de paucas. Ojo. Pero podremos tener uno. And then on the other side Esperemos of the que city is Callus's ship, the Typhon Imperator. Emperador Tifón. Square in a Emperador Tifón. You see that the city is indeed kind of Está sumida en el caos. Hay muchas cosas diferentes, ¿no? Hay neones, luego tiene una playa diferente, luego cosas destruidas diferentes. Everybody getting into a room and thinking like, what can we do to make this feel high octane, very explosive, and familiar? Ojo. This is a city that needs the Guardians' help. It needs their La protection. ciudad que necesitamos a los guardianes. Y Callus va a destruir We're not going to let them, and neither are the Cloud Striders. Sus habitantes, pues aquí están. About Lightfall. We have this new location and it has these Nuevo destino, nuevas personalidades que la acompañan. Son los defensores de la ciudad. That we really haven't seen in characters in Destiny, and that's taking the form of the Cloud Surcanubes. Nimbus, and Rohan. Nimbus y Rohan. Como Gohan, pero Rohan. Es Gohan. Para nosotros ya es Gohan. Darby, muchas gracias por ese pedazo de Prime, 3 pedazos de mes grande y muchas gracias, corazón. And Nimbus is the Tenemos a Gohan. Nimbus is de mayor. learning on the Del job. futuro. Nimbus was definitely a favorite of ours to animate. They're so boisterous and fun-loving and a little smug, but super confident in their abilities. The Cloud Striders, bottom line, are cool. Nimbus, on your stakes. Jo. Guapo. We want the Tormentors to be the most scary unit that we've ever fought in the Destiny universe. Holy crap, this combatant is very Este powerful. comandante es muy poderoso y va en serio. It's incredibly intimidating. This thing wields a massive scythe, has command over all this void energy. Un rato de energía de vacío. Ojo.
The tormentor can like grab you, and that's Voy a coger something por we've los never really aires. done before with the boss. ¡Ojo! Throws out the scythe. Eso, una nueva mecánica. Buena. Por fin ya no es típico golpe en el suelo. Les ha costado desde 2014. Grande y buena, ya empezamos bien. Más jefes así necesitamos en Destiny, ¿no? Con mecánicas diferentes, no solo golpear el suelo. La guerra en casa. Lightfall and Season of Defiance Temporada de la resistencia. are two sides of the Destiny coin. And so, on the Lightfall side, we En lado de have Eclipse crazy tenemos ciudades de neón que son cities una going on an locura. adventure far away, sort of bombastic action fantasy. On the Season En of la Defiance temporada de side of the coin, resistencia it's a story that's encontramos una historia much more cercana a close to casa. home. Ojo, Amanda y el cuervo. Is about the ground war on Earth. Callus's Guerra forces en la are invading, tierra. and we're defending Earth. Pues We're acá nos freeing invaden prisoners. y liberamos prisioneros. We're trying to protect the last city, but much more directly and under much more threat than we have seen in a long time. You're working with Petra, you're working with Trabajamos con Petra, Debrin. Ojo, Debrin que sale de su guarida. battling for the real thing you're trying to save. Ojo. ¿Eso está en la tierra? Desafía a nuestro final. We have a lot of weapons Un montón de and armor for armas players y to earn, armaduras para and los I'm jugadores. super Ojo, ese excited casco, to ¿ves? see Ese what we've casco been working on. no lo We have a mostraron. couple of strand exotics, the Warlocks. ¿Ves? Alguien dijo antes, hay pocos exóticos, ¿no? Pues mira, ese casco de titán no lo han mostrado, ¿ves? Ya te dije. Create new threadlings at that location. Now they can either shoot it or they can pick up a tangle and throw a tangle. Un nuevo and then exótico de that will hechiceros. Also create threadlings. Puede crear más bestias. The hunters are getting this helmet that will help them grapple Este through the casco. air. As you grapple, you gain this new ability called Woven Bueno, Mail, este ya lo vimos en el and tráiler. it's reducing the incoming damage except for headshots. The Titans get boots Nos mostraron that will pocas, augment pero habrá the más aspect that exóticas. they have. Mira qué guapo. The aspect itself will just send out a wave that will suspend Lanza enemies in una front of their onda barricade con la after barricada. casting it, but the boots will split it Pumba. up into 3 waves. Whenever they spend Bueno, las an enemy botas las with these dividen en boots on, they 3. also gain Woven Mail. So pushing the front line further and further by being tanky. I have been caught by those boots a couple times in our playtest. Apariencia de la nueva, no. Habrá más exótico aparte de lo que nos mostraron. Incredibly cool heavy metal machine gun that fires according to its own rhythm, where it gets alternate effects every 4th bullet, and then every 16th bullet it gets even more added to it. So we have this pistol that we'll use. Creo que la ametralladora llega tarde, pero bueno. Porque es de vacío, and so suddenly ¿sabes? you're not worrying about aiming, you're really worrying about surviving during the lock-on time. La pistola como la Smart Pistol de Titanfall, ¿sabes? More than you're aiming, being able to Básicamente. lock on to multiple guys in your field of vision and then just obliterate all of them was. La pistola va a estar muy chula, muy divertida. Mira. ¿Ves? Es como la Smart Pistol de Titanfall. Esa va a estar muy divertida. Derribando barreras. We're introducing a ton of new features that are designed to make sure that the player experiences are as good as they can be. Diseñando muchas cosas para mejor experiencia de los guardianes. ¿Se vuela que la nerfea en PvP? No. Seguramente de primera en PvP apenas hará daño. Hey, let's make it more Ojo. understandable to how you make it. Las build in-game. And then let's allow you to save that build and quickly swap between them. When we started the process of figuring out how we are going to improve build crafting, one of the things that we knew we needed to do was make it easier to go from I have never done any build crafting to I'm really engaged in this system. When we engaged with the UI team and we said we need to improve this experience, they came back with, well, what if we did Nos muestra todo, ¿eh? Os voy a traer build para que la empecéis ya a guardar ya y ya el 28 de febrero las tengáis guardadas y ya del tirón os la equipéis ahí. Ya sabéis, tendremos 10 para cazadores, 10 para hechiceros, 10 para titanes. Aquí está los rangos de guardián. Nivel de guardián es la respuesta. ¿Qué debo hacer si quiero mejorar en Destiny? Ahora tenemos esta guía que te dice qué debes hacer. Tenemos muchas ganas de que los guardianes empiecen a experimentar este sistema y también las menciones, que es una manera de dar las gracias a los guardianes con los que has estado jugando. Bueno, los elogios, no menciones, ¿no? Mira, ojo. Elogios ahí. Elogiando, locos. When we think about the future of Destiny, we think there's so much more to discover. We're just on the coast right now. We want to get into the heart of this continent.
Casi llegando al 10º aniversario de Destiny, sigue siendo una parte importante de la vida de nuestros guardianes. Sí, es cierto, ¿no? Destiny iba a ser, cuando firmaron con Activision, iba a ser de 10 años. We're paying off storylines that have been coming together and been building for years. More questions will certainly En 2024, hace 10 años, porque salió en 2014 Destiny, que es cuando termina la saga Luz y Oscuridad. Ahí está, el año que viene, 10 años. Pero Destiny no termina ahí. Tiene mucho más que el conflicto del viajero y las pirámides y queremos enseñaros nuevas formas de explorarlo. Queremos daros nuevas cosas que descubrir en este universo, porque creemos que Destiny tiene mucho más que ofrecer. Y Eclipse es el catalizador de todo esto. Gran riesgo y emocionante acción. Todo a la vez. Que lleva la historia de Destiny a lugares a los que nunca hemos imaginado. ¿Ha dicho? No. Eclipse Lightfall ya disponible. ¿Estás listo? Esta es la cinemática Peggy 16 del otro día. Peggy 16. Paying off. ¿Qué ha dicho aquí? Un momento. New ways to explore, and Lightfall is the catalyst for that. ¿Qué cataliza para todo esto? Pues ya tenemos pensado el final con la forma final, que saldrá después de Eclipse, obviamente. Eso ya lleváis pensando desde hace 5 años, 6. Destiny, esta es la frase del vídeo. Destiny no termina ahí. Pues ya sabemos, mucha gente se preguntaba qué pasará entonces cuando termine la luz y la oscuridad. ¿Qué pasará? Pues ahí lo tenemos. Destiny no termina el año que viene. Termina la saga de luz y oscuridad. Pero no Destiny. Así que habrá más cosas de Destiny. Destiny 3 confirmado. No, no tiene por qué. Esta es la frase del vídeo. Destiny no termina ahí. This universe is about more than the conflict between the Traveler and the Pyramids, and we want to show you new ways to explore it. We want to show you new things to discover in the universe, because we think that Destiny has a lot to offer, and Lightfall is the catalyst for that. Pues listo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Bueno, nos explica más sobre lo que han hecho, sobre el DLC, sobre todo, pero a grosso modo, ¿sabes? Nos explica un poquito más, cosa que ya sabíamos y demás, pero poquito, en verdad. Nos deja también con la intriga, porque tenemos que esperar al 28 de febrero, que llega, pues, en 2 semanillas. Así que déjate un like y compártelo, suscríbete más. Nos vemos por las estrellas y por Twitch. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias. ¿Queréis saludar a YouTube por el chat? Rápido, corre, que corto. Vamos, vamos. It's high stakes, thrilling action, all at the same time, pushing the Destiny story to places it's never been before. Pueden venir los orígenes del viajero, el testigo. Pueden hacer de todo con Destiny, ¿verdad? Chance to do was to really surface the friendship, the camaraderie, the connections that we have to each other. Kaido, we'll need your troops. If the end of the universe is coming, what do we have left other than each other? Keep the enemy away from the Traveler at all costs.